Hemos invitado a la ministra Marianela Prada, ministra de la Presidencia, a quien le digo, ministra, esta casa está agradecida con su presencia aquí con nosotros. La montaña es lejos, la montaña está alta. Gracias por su presencia. Muchas gracias, querida Claudia. Un honor para mí estar aquí en Piedra, Papel y Tinta. Saludar a La Razón y a través también de DTV a todo el pueblo boliviano que sigue el programa. Ya que ha venido hasta esta montaña, ministra, le vamos a regalar una canción. Le cuento que estuvo acá el Grupo Diverso y nos ha dejado un par de canciones. Elegimos esta dedicada a las y los masistas, que se llama Amar y Perder, para usted y para los que nos están viendo. Muchas gracias. Enamorarme de ti ha sido un error. Un día dijiste que podía yo hacer para hacerte feliz y hasta mi alma te he dado. Si no supe amar, prometo olvidaré, pero me enamoré de tu amor que me brindaste. Enamorarme de ti ha sido un error. Un día dijiste que podía yo hacer para hacerte feliz y hasta mi alma te he dado. Si no supe amar, prometo olvidaré, pero me enamoré de tu amor que me brindaste. Me mentiste, me engañaste, te burlaste de mis sentimientos más puros. ¿Quién iba a pensar que amar era perderte? ¿Para qué amar si no se es correspondida? Me mentiste, me engañaste, te burlaste de... Me mentiste, me engañaste, te burlaste de mis sentimientos más puros. Si no supe amarte, tendré que olvidarte. Así se van a cantar ahora las alas, ministra. ¿Qué va a pasar con el más? Va a ser el menos. Ojalá que no nos cantemos eso, la verdad, ¿no? Pero yo tengo mucha fe, tengo mucha confianza en el pueblo boliviano, en la conciencia, en la sabiduría, en la unidad del pueblo. Siempre he dicho que el mayor de nuestros desafíos es estar a la altura de lo que es nuestro pueblo, lo que nos muestra nuestro pueblo, el camino que señala nuestro pueblo, la fuerza de las organizaciones sociales como corazón de nuestra revolución democrática y cultural, como protagonistas, como vanguardia, como pilar de nuestro instrumento político. Así que tengo esperanza en el pueblo, siempre en el pueblo. Yo creo que esta misma esperanza o una esperanza parecida tiene Andrónico Rodríguez o el propio Adolfo Mendoza, con quien acabamos de tener un contacto. Él está en Brasilia hablando de nuestro ingreso a Mercosur como país, pero lo que más se multiplica es lo otro. Y no estamos hablando ya de estructuras de partidos políticos como los conocíamos antes, ¿no? Donde el jefe de determinado partido y los subjefes elegían y los votantes estaban lejos y participaban una vez al año o una vez cada 5 años. Hoy en día tenemos un movimiento al socialismo complejo, más participativo, pero también más difícil en su andar. Cuando decimos el pueblo y las organizaciones sociales, estamos hablando de representantes también, que hacen a la dinámica cotidiana, a la dinámica de las fuerzas dentro del MAS, y esas fuerzas hoy están sacando chispas, ministra, tanto en Laucaeñe, en el Congreso en Laucaeñe, como en el Cabildo. Ahí en Laucaeñe veíamos sí unidad, reconocimiento de Evo Morales, reconocimiento a su liderazgo, pero al mismo tiempo había también un palo al actual presidente Luis Arce, y que por qué, y que la derecha y autoexpulsiones. Feo, ¿no? Dentro de una propia organización. Y luego viene el Cabildo en el Alto, donde también hubo liderazgos, también hubo cantos de unidad, y al mismo tiempo hubo palo al otro lado, palo a Evo Morales. Y por eso le decía hace unos instantes a Adolfo
Mendoza, si vale todavía eso que dijo el ex vicepresidente Álvaro García Linera, separados van a perder y más allá del voto, creo que la herida ya humana es compleja, ¿no? Cuando forman parte de un mismo equipo, de un mismo partido, de una misma familia y se dicen las cosas que se están diciendo, en algunos casos ya no hay retroceso. Los más pesimistas están hablando ya de divorcio, quién se queda con los hijos, o sea, las siglas. Ministra, ¿de verdad tiene esperanza? Mire, yo he lamentado muchísimo todo lo que ha pasado en relación, por ejemplo, a este encuentro en Laucaeñe. He lamentado mucho porque yo participé de muchos congresos de nuestro instrumento político y desde que salió la convocatoria, como lo hice conocer en una conferencia de prensa, sentí que se estaba encaminando una restricción, una exclusión, no solamente de organizaciones sociales, sino de mucha militancia. Yo tengo, por ejemplo, las dos convocatorias. El último congreso fue el 9º congreso que se realizó en Montero en el año 2016. Este sería el 10º. Muchos años sin congreso, ¿no? Muchos años sin congreso, sí, evidentemente, muchos años sin congreso. Este sería el 10º. Y cuando uno ve las dos convocatorias, que las traje, pero por ahí sé que el tiempo nos va a quedar un poco limitado, ve que en la convocatoria al anterior congreso que se realizó, al 9º congreso, uno se hace dentro de lo que viene a ser la convocatoria, los considerandos, por así decirlo, el reconocimiento al movimiento indígena originario campesino, el reconocimiento al movimiento obrero. Hay todo un párrafo que habla de la importancia de la Central Obrera Boliviana como ente matriz de los trabajadores, del aporte al proceso de cambio, a nuestra revolución democrática y cultural. Y luego, en la propia convocatoria, es una convocatoria abierta, invitados, presidente, vicepresidente, ministras, ministros, viceministros, diputados, senadores, asambleístas, todas las autoridades convocadas, todas las autoridades. Y luego entramos a la parte de participación, delegados. Dentro de los delegados, Central Obrera Boliviana tiene 20 delegados, las organizaciones fundadoras de nuestro instrumento político tienen 200 delegados, y luego viene las otras organizaciones que forman parte del Pacto de Unidad con 100 delegados y un listado de organizaciones sociales obreras con 100 delegados también, cada una. Vemos la convocatoria actual, no solamente que a las autoridades nos excluyen ni porque seamos militantes, ¿no? En mi caso soy militante desde hace muchísimos años. ¿No han recibido invitación? No, tampoco somos parte de la convocatoria como era en anteriores casos los ministros, ministras o militancia en general, ¿no? Ya no hablo más allá del cargo que en las anteriores convocatorias sí se toma en cuenta todo el órgano ejecutivo, a muchas otras autoridades. Ahora no se excluye, solamente se pone presidente, vicepresidente, en el caso del órgano ejecutivo, por ejemplo. Pero más allá de eso, porque más allá de nosotros, más allá de los cargos que son circunstanciales, está el tema de las organizaciones sociales y lo que ha pasado, que eso sí me parece muy preocupante. Uno, a la Central Obrera Boliviana se le excluye. Yo sé que desde la Dirección Nacional, y lo lamento muchísimo, se ha hecho una serie de declaraciones en contra de la Central Obrera Boliviana, en contra de su dirigente nacional, Juan Carlos Huarachi, que por supuesto no comparto las declaraciones que se han hecho contra él, pero en una convocatoria sin el movimiento obrero es complicado, ¿no? Porque siempre ha estado presente el movimiento obrero. Y luego lo que hacen las organizaciones sociales fundadoras de nuestro instrumento político, de 200 delegados antes a 5 delegados, Y tampoco hay una lista de organizaciones, como es el caso de Gremiales, Fabriles, Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia, constructores, transportistas, petroleros, todas las organizaciones que se enlistaban en la anterior convocatoria, no se las menciona, solamente hay una parte donde dice
Otras confederaciones y federaciones podrán participar con 5 delegados, ya no 100 como en la anterior convocatoria, con 5 delegados, siempre y cuando presenten a la Dirección Nacional del MAS una resolución expresa, aprobada en un ampliado o en un congreso, de que son parte del MAS. Entonces, cuando se reúnen las organizaciones sociales y ven esta restricción, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué en lugar de ampliar? Porque así nace nuestro instrumento político, ¿no? En lugar de ampliar, en lugar de convocar, en lugar realmente de abrir los brazos, de profundizar una democracia interna tan necesaria, yo lo señalé muchísimas veces, la democracia interna es fundamental ampliarla en nuestro instrumento político, pero lamentablemente eso no hemos visto. Y hablemos del otro lado, que es la otra cara de la moneda, que es este cabildo en la ciudad de El Alto, donde han participado obviamente representaciones de organizaciones sociales. Ha sido una muestra de poder. Ya en la lectura política obviamente está el Congreso del MAS y a la vuelta de la esquina, en una fecha emblemática, el cabildo, que para ciertos analistas desde afuera es ya el camino al divorcio. Ministra, ¿en qué se han equivocado, si se han equivocado en algo, en este cabildo? ¿Puede también ser crítica de pronto con algunos guiños, con algo que se ha dicho y que no se debería decir en el cabildo? En el cabildo y cómo nace el cabildo, eso es muy importante que la población también conozca cómo nace la convocatoria al cabildo. Las organizaciones sociales fundadoras que en el estatuto de nuestro instrumento político actual, pese a que yo hay muchas cosas que también soy crítica respecto al estatuto actual, porque lo hemos debatido con organizaciones sociales y creo que realmente también debería trabajarse sobre el tema del estatuto. ¿Qué pasa? En el estatuto, en el artículo 13, se establece que antes de ir a un Congreso Nacional Ordinario, debe consensuarse previamente con las organizaciones sociales. Debe haber un consenso previo con las organizaciones sociales fundadoras del MAS. Lo cual no hubo. No hubo un consenso previo antes de convocar este Congreso. Y antes que se realice ese encuentro en la UCAeñe, las organizaciones sociales mandan cartas al órgano electoral, haciendo conocer que no se estaba cumpliendo con lo que establece el propio estatuto al momento de la convocatoria. Por eso es que nuestro presidente Lucho decide tampoco ir, porque nosotros hemos tenido reuniones permanentes con organizaciones sociales, no solo el movimiento indígena originario campesino, sino también del movimiento obrero. Y ya hay esta molestia, ¿no? Entonces se nos hace conocer de que del propio instrumento fundado por las organizaciones sociales se estaba excluyendo a los protagonistas, a quienes han dado vida, a quienes han decidido fundar, a quienes han decidido construir este brazo político que es nuestro instrumento político MAS y PCP. Entonces, a partir de ahí surge de las propias organizaciones sociales la propuesta de convocar un gran cabildo del pueblo. Un gran cabildo del pueblo que no es excluyente, porque ellos públicamente han señalado que todos estaban invitados, estaba invitado el propio presidente de nuestro instrumento político también, y que iba a ser un encuentro, un gran cabildo del pueblo por la unidad, por la defensa del proceso de cambio. Y desde el primer momento que sale la convocatoria de parte de las organizaciones sociales, ya se empieza a decir una serie de cosas que mentiras, lamentablemente, mentiras, que es algo que a mí me duele muchísimo que se caiga, Claudia, en eso, porque que era un cabildo de la derecha, que era un cabildo convocado en alianza con la derecha, que estaban viniendo la Unión Juvenil Cruceñista, es más ese tipo de audios. O que la iban a llenar de funcionarios también. O que íbamos a llenar de funcionarios públicos. Yo me acuerdo años antes, también Claudia se acordará de que
siempre que yo he sido servidora pública desde el primer año que ganamos como instrumento político, ha sido mi primer trabajo y hasta ahora ¿Desde cuándo es militante, ministra? Yo empecé a participar de actividades de nuestro instrumento político desde el año 2004. 2004 yo hice una pasantía en la Cámara de Diputados, en la Comisión de Política Internacional, donde Evo era parte de esa comisión, y en esa comisión asume el MAS, justamente estaba José Bailaba a la cabeza. Su mamá también estaba vinculada al MAS, ¿no? Yo creo que ha sido un lazo también mucho antes de mi mamá yo estaba ya vinculada al MAS, justamente. Es más, algún momento... entonces la mamá le siguió a usted. Algún momento contaremos la historia de cómo mi mamá, y por supuesto siempre va a haber un reconocimiento muy grande a la lucha que ella encara, de lo que ve en mi militancia dentro del MAS. Estamos hablando, como le digo, del 2004. Entonces yo ahí empiezo justamente a acercarme a las actividades del MAS, y luego con muchísima fuerza, igual durante la campaña, el día que ganamos las elecciones del 2005, como muchos llorábamos, estaba yo afuera de la casa de campaña en Santa Cruz. En Santa Cruz me acuerdo que me hacen una entrevista justamente ahí en la noche en que se anunciaban los resultados, y desde el año 2006 empiezo a trabajar, ¿no? Y por supuesto desde ahí ya voy construyendo una militancia no sin problemas, que también algún rato prometo hablar de lo que ha significado eso. Joven, mujer, cruceña. En Santa Cruz, viniendo muchas veces de donde venimos, en el caso de Santa Cruz, y en el caso, por supuesto, también de determinados entornos sociales, pero siempre lo decidí con compromiso y con convicción, de corazón, jamás por ningún interés. No existe una persona, creo yo, dentro de nuestro instrumento político que pueda señalar que yo milité por algún tipo de interés personal o pidiendo algo. Realmente fue porque desde la primera concentración en la que yo estuve junto al pueblo organizado como base, en medio de todos, sentí que era mi lugar. Sentí que ahí, que era junto a ese pueblo humilde, junto al pueblo trabajador, que yo debía estar, dejando por supuesto muchas otras cosas de lado, pero fue una decisión de vida de la cual no me arrepiento ni me voy a arrepentir nunca, ¿no? Entonces, y desde ahí no he dejado un solo día de buscar e intentar aportar desde donde he podido para que el pueblo sea realmente el protagonista y quien decida sobre su propio destino. Entonces, y en el cabildo, mire usted, en ese gran cabildo del pueblo que hubo en La Ceja, en El Alto, en la valerosa ciudad del Alto, se sentía esa energía. Se sentía esa energía. Yo, en cuanto llegué con el presidente, se me cayeron las lágrimas, porque era un pueblo organizado, eran organizaciones sociales, más allá de lo que se pretende decir, más allá de que también nosotros como servidores públicos hemos estado presentes, los que hemos querido estar presentes, que ahí antes siempre nos decían lo mismo. Se acordará Claudia que en cada concentración que había nuestro instrumento político, la derecha decía, está llena, son funcionarios, todos son pagados, todos son acarreados, todos son obligados. Ese discurso nos tuvieron siempre, pero además con una desvalorización de los propios servidores públicos que yo nunca compartí, porque yo he sido delegada política desde el ministerio donde trabajaba, y hemos generado una mística, una conciencia revolucionaria, una militancia más allá del servicio público, porque nosotros no tenemos por qué ser apolíticos. Yo no comparto, por ejemplo, eso. Yo creo que justamente el neoliberalismo ha intentado darnos una formación universitaria, muchas veces despojándonos o haciéndonos creer que solamente somos técnicos, cuando no es así. Yo me he sentido muy orgullosa de ser servidora pública y militante, y hacer las dos cosas sin descuidar mi trabajo, por supuesto, pero militando y estando en espacios y estando en concentraciones y defendiendo lo que creo defender y luchando por mis ideales.
que son colectivos, por supuesto. Entonces, no comparto eso. No comparto tampoco el hecho de que, por ejemplo, a las organizaciones sociales, como antes la derecha siempre diga que las concentraciones eran por pegas, por corrupción, por plata, se los tilde siempre de prebendalistas. Creo que hay mucha conciencia. Yo me quedo cada vez más admirada de la capacidad que tienen las organizaciones sociales de señalarnos el camino, de la conciencia que existe, de además la forma en la que siempre se encara la lucha en defensa de los intereses colectivos y de nuestro pueblo boliviano. El 2019 lo demostraron, el 2020 también ha sido gracias a la unidad, a la lucha y a la conciencia del pueblo boliviano, que en un primer momento la sensación, yo estaba acá, Claudia, y han sido momentos realmente terribles, lo que vivimos en Santa Cruz desde los días de los llamados paros cívicos y demás, pero toda esa sensación que se instala una vez se consuma el golpe de Estado de orfandad, ¿no? O sea, de qué hacemos ahora realmente sin muchos de nuestros líderes. De hecho, hay quien dice también desde el análisis, que puede ser muy frío y puede ser equivocado, hay quien dice que el verdadero golpe se lo está sintiendo hoy, el golpe de la ruptura constitucional, de la crisis del 2019, de esa orfandad y los intentos de sacar de la escena electoral, política, del imaginario, sacar de todo lado, vaya que se intentó al movimiento, al socialismo, y que en los meses posteriores, con todas las fechas que se dieron para ir a elecciones, con todo, determinaron un candidato, ganaron, y vaya como ganaron, más del 55%, 55.1%, pero parece que el golpe estaba ahí adentro. Hay quien dice que la verdadera fractura la llevaban adentro y que hoy está reventando en las calles, en estos cabildos, en estos congresos en plural, porque la gente está de un lado y del otro, y con la legitimidad que se ve en estas concentraciones en el Alto, hay que mirar también lo que ha sucedido en el Congreso del MAS. Hay quienes también reivindican, como lo ha hecho Andrónico Rodríguez en estas últimas horas, ¿no? ¿No tendrá algo de razón también cuando dice el enemigo no es Evo? Habrá que decir también del otro lado, el enemigo no es Arce, ¿no? Y para volver a citar a García Linera, separados parece que no les va a ir tan bien. Lo he dicho en varias entrevistas, querida Claudia, que el enemigo principal no está entre nosotros, y realmente es un error ver al enemigo principal en nuestras propias filas como instrumento político, cuando yo creo que hay una derecha fascista, no solo nacional, internacional, que no ha dejado ni un momento de operar. Ahora imagínese de que lo que sucede y cómo está justamente esa oposición, que no tiene una propuesta de país, que no tiene nada realmente que ofrecer en términos políticos, económicos y sociales al pueblo boliviano, que no sea siempre el retorno al neoliberalismo, como pasó durante el gobierno de facto, la restitución de la república colonial y el retorno al neoliberalismo. Ese era el proyecto, y por eso además no solamente se expresa en términos reales de determinadas decisiones que asumen, sino también en temas como, por ejemplo, todas las acciones racistas, violentas, contra la huipala, contra las mujeres de pollera, que por eso hay un levantamiento también del pueblo. Hay un levantamiento en torno a lo que somos, a la defensa de nuestras raíces, a la defensa del pueblo, a la defensa de lo que vienen a ser nuestros códigos ancestrales, a una lucha de nuestras abuelas, de nuestros abuelos. Entonces, eso me parece fundamental también verlo y saber que aquí el 2019 pasó algo, el 2020 pasó algo en las organizaciones sociales. Y lamentablemente a veces siento que algunas personas es como que
el 2019, luego recuperamos nuestra democracia y como intentar volver al 2019. Como que no hubiera pasado nada a nivel de las organizaciones sociales. Pasaron muchas cosas, querida Claudia, y eso nosotros desde el primer día que nos reunimos con las organizaciones sociales del Pacto de Unidad, con la Central Obrera, hicimos una profunda reflexión, una crítica y autocrítica antes de encarar la campaña con los candidatos, con el presidente Lucho, que era candidato en ese momento, con el vicepresidente David, candidato también en ese momento. Lo hicimos en la Asamblea Legislativa, también lo hicimos en la Asamblea Legislativa. Y esta reflexión de días con dirigentes y luego en cada territorio, cuál era el sentir, cuál era el pensar, cuál era el asumir que el pueblo, eso de que el pueblo salva al pueblo es tan real, solo el pueblo salva al pueblo, el pueblo saber que más allá de personas debía seguir con un proyecto que tenía que defender porque es un proyecto que lo representa, que representa sus intereses como pueblo organizado. Entonces hay como una reconfiguración y se ve además, nosotros nos hemos quedado impresionados, gratamente impresionados, de la cantidad de nuevos liderazgos en nuestro país, donde íbamos en cada territorio que levantaban las voces, más allá del miedo, más allá de la represión, de la persecución. Domitila decía que nuestro peor enemigo es el miedo. Y es verdad, una vez se rompe el miedo, por eso de cierta manera también a mí me parece necesario, y siempre lo dije al interior de nuestro instrumento, de que hay que aprender a decirnos las cosas, hay que aprender a hablar honestamente de lo que está pasando y de cuando decimos que es parte de ser revolucionario, ser críticos y autocríticos, encarnar eso. Pero una cosa obviamente es plantearlo en los términos en los que los está planteando la ministra, y otra cosa es decir dónde mierda estabas, cobarde, te has escapado al primer cuetillo y viceversa, ¿no? Porque mejor ni comienzo a recapitular todo lo que se han dicho. Termino con esto. Gabriela Montaño, también masista, también mujer, también joven, también vinculada a Santa Cruz como la ministra Prada, dijo aquí que una de las cosas que las mujeres hacen mejor, no porque seamos mejores, sino porque las mujeres sabemos que en la violencia vamos a perder. Cuando las cosas ya llegan a niveles más brutales de violencia física, o puede ser también una violencia verbal, a la violencia como tal en distintas facetas, las mujeres vamos a perder. ¿Dónde podemos ganar las mujeres? Es en el diálogo. ¿Será que en el diálogo de mujeres como usted, pero también como los otros, los que están al frente, los que han excluido, los que están apuntando, gente como, qué sé yo, la propia Gabriela Montaño, como las propias Bartolinas, como la propia Susana Rivero, en las clases medias, en La Paz, en Cochabamba? Creo que cuando se ha hablado de los factores de unión, no se ha hablado precisamente de los líderes machos de la COP, sino más bien he escuchado así de afuera, de lo que escucha un periodista, más bien de las Bartolinas, que si la Flora, que si la Juana, que si la Teresa. ¿Será que las mujeres tendrán algo que decir en lo que todavía queda del movimiento al socialismo, ministra? Siempre hemos tenido mucho que decir y creo que vamos a seguir diciéndolo e intentando no solo decir las cosas como son, sin miedo a alguno, sino también de reconstruir tejidos desde abajo, porque yo voy a poner un ejemplo que rescato muchísimo también de las organizaciones sociales. Son las organizaciones sociales las que convocan una reunión de unidad a la que lamentablemente no asiste Evo Morales, ¿no? Son las organizaciones sociales las que sacan en un pronunciamiento que hay que tener una reunión justamente donde participen el presidente Lucho, el vicepresidente David y el presidente del instrumento político. Lo sacan en resoluciones.
con la preocupación, por supuesto, como dirigentes, porque ellos están palpando lo que pasa a nivel de las federaciones, de las centrales, de las propias comunidades, de la base en general. Pero ahí, sin lugar a dudas, también yo que he tenido encuentros con muchas organizaciones sociales, indígenas, originarias, campesinas, obreras, dentro de la Alianza de Mujeres por la Revolución Democrática y Cultural, dentro del bloque obrero de mujeres, cuáles son los debates, cuáles son las propuestas y cómo las mujeres podemos aportar, por supuesto, esa reconstrucción de tejido, a reconstruir como un tejido, ¿no?, que se está desgarrando y que desgarra sin lugar a dudas a todos. Sin embargo, mire, yo, Claudia, desde campaña y luego al asumir este cargo, que sin lugar a dudas siempre lo veo como algo pasajero y voy a intentar poner siempre todo de mi parte, pero al servicio del pueblo y de las organizaciones sociales, que es en lo que creo. Y nuestro presidente Lucho siempre ha buscado impulsar, como él dice, que hay que en nuestro país generar más líderes que seguidores. Y creo que hay muchísimo dentro del movimiento popular y hay que apoyar eso. Siempre he buscado construir y crear y aportar desde lo colectivo. Y siempre intenté ser como un puente dentro de estos liderazgos. Lamentablemente, más allá de las buenas intenciones que uno pueda tener, duele muchísimo, y lo digo también como mujer porque he tenido una relación de compañerismo y de amistad también con Evo Morales. Hablábamos permanentemente durante la campaña, hablábamos permanentemente durante nuestra gestión de gobierno, y que luego, por cosas que no logro comprender, se empiecen a señalar mentiras, porque no son otra cosa, son mentiras. Por ejemplo, señalar que yo obligaba a las personas a que en los actos no lleven la bandera del instrumento político, sino la del PC1, señalar cosas como que yo en la Casa Grande del Pueblo a las personas que se registran o que ingresan a una reunión, yo agarro sus carnets y los utilizo para registrarlos en el PC1. Entonces son cosas que duelen, ¿no? Al margen de lo último recientemente, de que se nos ha acusado de que el presidente Lucho, el ministro de Gobierno y yo estamos planificando un atentado contra la vida de Evo Morales, que lo tenemos todo planificado para ejecutarlo en Santa Cruz y culparle a Camacho de eso. Entonces, cuando se empieza a hacer de la mentira una práctica recurrente, no sé si porque se inventarán estas mentiras en alguna reunión o porque aparecen ciertos patriotas, como les llaman, con este tipo de informaciones, y a mí me resulta inaudito pensar que uno confíe en cualquier persona que se le acerque a decir, están organizando esto, están diciendo esto, esto, los otros, que a sus compañeros que han aportado durante toda su vida, que le han demostrado una y mil veces no solamente consecuencia, firmeza, defensa, trabajo, sin ningún tipo de ambición e interés personal. Y que por temas de ambiciones, por ejemplo, yo no comparto en lo absoluto lo que ha pasado en la Ucaeñe, de que al final termine pareciendo como que es la reunión para definir un candidato único a las elecciones. No lo comparto, no comparto, porque veníamos hablando incluso en reuniones más cerradas entre varios actores que no es el momento de hablar de candidaturas. Y creo que además el Gran Cabildo del Pueblo ha demostrado tener esa capacidad también de lectura, de decir, no es momento de hablar de candidatos, porque eso está llevando sin lugar a dudas un enfrentamiento entre las bases, y cuando se piensa en el pueblo y en las bases, inmediatamente uno debe despojarse de ambiciones personales, ¿no? No puede decir, el pueblo me está obligando a ser candidato, el pueblo quiere que sea candidato, yo no quería, pero el pueblo me está obligando, ahora hay una resolución donde declaran que soy candidato único y salga una serie de compañeros a hablar únicamente de eso. Va a ser el candidato único y va a ser, ¿dónde queda la democracia interna? ¿Dónde queda la deliberación de las organizaciones sociales? ¿Dónde queda realmente darle el poder al pueblo para que sea quien decida quién va a comandar? Y finalmente, ¿dónde queda una reflexión de decir qué nos interesa más allá de la persona? Que el proceso continúe,
que la revolución continúe, porque hay un bien mayor que cuidar, que es el pueblo. Si vuelve la derecha fascista, ¿qué es lo que va a suceder? ¿Quién va a cargar las peores partes? ¿Van a hacer diferencia entre luchistas, evistas, choquehuanquistas, andronistas? No va a hacer ninguna diferencia, Claudia, porque eso lo hemos visto, cómo opera justamente el fascismo. Entonces nos interesa que el pueblo siga avanzando en la consolidación de derechos y en ese vivir bien para el pueblo, para las grandes mayorías, para toda la población boliviana en su conjunto. Entonces, y creo que cuando uno ve en esa perspectiva, busca que sea el mejor candidato, que sea el que vaya a tener más apoyo, que sea el que realmente logre consolidar una victoria para el instrumento político y no estar queriendo justamente definir a estas alturas eso, ¿no? Entonces, y lamentablemente pasan este tipo de cosas y un ataque sistemático que a mí me duele mucho porque el presidente Lucho ha sido una persona no solamente militante de izquierda y por eso me parece incongruente cuando a veces se decía se están derechizando y se está queriendo ir al PC1, está queriendo creer, o sea, ¿en qué quedamos, no? O se está queriendo derechizar o está queriendo revivir el Partido Socialista 1 porque son incompatibles. El Partido Socialista 1, justamente liderado por Marcelo Quiroga Santa Cruz, tiene claramente principios socialistas, principios revolucionarios y los han demostrado con consecuencia, incluso dando su vida como fue Marcelo Quiroga Santa Cruz. Pero por un lado se dice quieren ser PC1, quieren ser socialistas y por otro lado se están derechizando, ¿no? Entonces, y la verdad que ninguna de las dos cosas. Nunca el presidente Lucho, nunca, Claudia, nunca lo he visto en ninguna reunión, ni a mí me ha dicho, ni a nadie, que ahora levanten todos banderas del PC1, que ahora vamos a ir con el PC1 y se crean estas narrativas tan falsas, es decir, querían ir con el PC1, como no les ha funcionado con el PC1 porque han hecho encuestas y no va a tener apoyo el PC1, ahora quieren volver al MAS. Nunca nos hemos ido del MAS. Pese a que nos acusan de todo, pese a que expulsan a compañeras, compañeros, pese a que crean esta figura de autoexpulsados del presidente y el vicepresidente. Y me parece bastante, mucha mezquindad realmente como compañeros, como seres humanos, por ejemplo, caer en esto de que durante muchos años reconocer una gestión económica, reconocer quién lideraba esa gestión económica, reconocer lo que era como un ministro que realmente ha sido no solamente reconocido por el pueblo boliviano, sino a nivel internacional, publicaciones que hay del propio Evo Morales diciendo lo que es Luis Arce, que lo dijo además en muchos actos, en muchas entrevistas, el aporte de Luis Arce dentro del gabinete, en la dirección de la política económica, del modelo económico, social, comunitario, productivo. Se acordará que en actos señalaba nuestro presidente, nuestro ministro de Economía es de los mejores ministros de la región, ha salido así nombrado, lo invitan a trabajar en organismos internacionales, pero él decide quedarse siempre trabajando por su pueblo y que luego por un tema que no lo comprendo, o sea, realmente tiene que ver con la candidatura o con qué, para que uno llegue a desvalorizar tanto a sus propios compañeros. No solo hablo en el caso del presidente Lucho, de muchos compañeros dirigentes, de muchos de nosotros como militantes. Acá está, por ejemplo, la jefe de gabinete del Ministerio de la Presidencia que me está acompañando, o sea, una compañera que ha muchísimas veces demostrado durante el propio golpe, estando embarazada en momentos tan duros, poniendo la cara como pocos la pusimos realmente para defender en ese momento, y un ataque sistemático. Entonces pasa con el presidente Lucho y que ahora se diga es un simple cajero, en realidad es un simple cajero, siempre fue un neoliberal, ahora me doy cuenta de que trabajaba desde hace años en el Banco Central, es de derecha, es aliado a la derecha, es un corrupto, es un esto, es lo otro, vinculado al narcotráfico, un ataque a su familia, un ataque sistemático a él. Porque en realidad en los hechos se ha convertido en la principal oposición a nuestro gobierno, querida Claudia, y eso es lo que duele, porque
nosotros hemos sido parte de una gestión a la que no solo le hemos puesto alma, vida y corazón, sino que hemos estado ahí en las buenas y en las malas. Y no es que ha sido perfecto, por supuesto que no ha sido todo perfecto, ha habido errores, ha habido muchos errores y también hay que tener la capacidad de asumirlo y saber que nosotros ahí también estuvimos defendiendo y buscando reconducir, buscando justamente asumir, buscando reconocer. Entonces, cuando se actúa así en relación a sus propios compañeros, es algo que realmente a mí me apena muchísimo. Nunca lo esperé, nunca esperé que en realidad sea Evo quien nosotros tengamos al frente criticándonos y atacándonos más que la oposición. Siempre en las reuniones privadas que teníamos decía, por supuesto que hay que decir las cosas, lo que está bien, lo que está mal, y busquemos los espacios internos para hacerlo, para no dar justamente pie a la derecha, no dar espacio a esa derecha fascista, no dar de que ahora la estarán mirando del palco, aplaudiendo y diciendo, perfecto, porque ahí tenemos justamente a nuestras principales piezas como operadores para destruir al MAS y que en realidad entre ellos mismos se terminen destruyendo y nosotros podamos tener una mejor opción para ganar las próximas elecciones. Tal cual. Así las cosas y así las heridas. Gracias, ministra, por este diálogo. No, gracias, querida Claudia. Queda todavía muchísimo por hablar, sin lugar a dudas, y estoy segura que vamos a repetir la entrevista y Gran vamos idea. a poder hablar y vamos a poder cantar, que siempre ahí que veo tu programa está acompañado de un análisis, de reflexión, de buscar desde dónde aportar, desde el periodismo, desde los medios de comunicación, que es tan importante el rol de los medios de comunicación, pero también esa otra parte cultural, la parte de la música, la parte del arte, creo que desde las culturas, y ahí sí yo tengo muchísima confianza de que desde las culturas se pueden generar cambios estructurales, transformaciones sociales muy importantes y creo que parte de ese tejido que necesita ser reconstituido hace también a lo que tiene que ver con el arte, tiene que ver con las culturas. Entonces, y también en tu programa siempre veo que se intenta tejer todo eso, ¿no? Lo político, el análisis, las reflexiones, la música, el canto, la literatura. También hay una crisis de esta, yo le contaré, ministra, cuando usted me entreviste a mí, hay una crisis tremenda también en el periodismo y cabalmente yo siento que en esta casa hemos encontrado más aliados y más solidaridad desde el arte y desde la música que desde la competencia de otros medios que también nos han hecho daño, pero eso ya le contaré cuando usted me invite a su programa de entrevista.